Mientras que estamos preocupados por las próximas elecciones presidenciales en los Estados Unidos y los asuntos económicos, a veces nos olvidamos que la gente en otros países está luchando por problemas similares o peores. Recientemente, España experimentó protestas contra una nueva ley laboral que podría salvar la economía, pero podría dejar a más gente sin empleo. ¡Qué terrible! Me llamo Noelle Landry y esto es el estudio de Presentacion. El país de España, oficialmente el Reino de España, es conocido por sus hermosos paisajes, ciudades lindas, historia impresionante y cultura rica. Es el cuarto país más grande de Europa, con una población de 47 millones de personas, y es el segundo país más grande de la Unión Europea, de la que es miembro. También tiene la 12ª economía más grande del mundo. El rey es Juan Carlos y el primer ministro es Mariano Rajoy, y Rajoy ha tenido mucho trabajo que hacer. Para hablar más de ese problema, tenemos aquí una colega del estudio de Borrador. Buenas noches. Malas notas, ¿por qué me pides que venir aquí en esta hora tan horrible? Porque esto es el estudio de Presentacion. Nos gusta la noche. Pensaba que a los madrugadores les gusta levantarse en las primeras horas. Sí, pero es demasiado temprano para los madrugadores. Yo podría estar durmiendo en mi casa ahora. ¿Podemos discutir el problema en España, por favor? Sí. En los últimos años, España ha estado luchando económicamente, obligando a Rajoy y su gobierno para implementar recortes de gastos y aumentos de impuestos en un intento por reducir el déficit nacional dentro de los límites de la Unión Europea. Rajoy también debe tranquilizar a los inversores internacionales que España no va a ser el próximo país que necesita un rescate. El anuncio del presupuesto de España para el año 2012 estaba previsto para el 30 de marzo de 2012. Ay, Dios mío, el 29 de marzo decenas de miles de personas expresaron su descontento en forma de marchas de protestas y manifestaciones en ciudades de toda España. Muchas fábricas se cerraron y el transporte se retrasó todo el país. Había estudiantes, familias, pequeños empresarios, ejecutivos en trajes, inmigrantes, sindicalistas, indignados y muchos más tipos de personas presentes en las manifestaciones, y todas estaban gritando por el cambio. Con sus problemas económicos, España está entrando en su segunda recesión en 3 años. Esto ha dejado a más de 5 millones de parados, que es casi 23% de la fuerza de trabajo. Esto es más de doble la media europea. Nueva ley de reforma de austeridad propone casi 30 millones en recortes de gastos y aumentos de impuestos, y que sin duda aumentará la tasa de empleo en España. La ley de reforma nueva hará que sea menos costoso para las empresas españolas a despedir trabajadores. Al mismo tiempo, aumentará las ganancias de las grandes empresas y bancos. Esto no es bueno para los trabajadores. ¿Qué querían los líderes de la huelga? Hey, lo siento.
Los dirigentes sindicales exigieron que el gobierno de renegociar la legislación laboral. Sin embargo, Rajoy y su gobierno insistieron en que, aunque los ciudadanos tienen la derecha a la protesta, no había nada que él o su administración podrían hacer con las nuevas políticas. Insistió en que esa era la única manera de salvar la economía de España. Está claro que el gobierno español está desesperado por mostrar a la Unión Europea que se toma en serio la aplicación de estas reformas, no importa lo impopulares que son. Esto significa que otra huelga puede ser planeada para el futuro, ¿sí? Pero, ¿lo hará algún bien? Aunque miles de personas participaron en esa manifestación, la mayoría de ciudadanos españoles no creo que huelgas de este tipo ayudarán en nada. Es posible que lo que necesito es una transformación extrema económica como el presentado por Rajoy. Estas huelgas podrían empeorar cosas, ¿no? Pues pueden tener un punto. Aunque hubo marchas pacíficas en Madrid, la violencia estalló en Barcelona cuando los manifestantes rompieron las ventanas de tiendas y bancos y incendiaron basura en la calle. En general, la policía arrestó 176 manifestantes y los 104 resultaron heridos en el enfrentamiento, incluyendo 58 oficiales de policía. Todas esas medidas demuestran la furia de la gente, pero esas acciones no dan una buena imagen a las protestas en general. También, los sindicatos no han presentado una propuesta alternativa para ayudar a crear más puestos de trabajo. Todos los grupos involucrados en esta situación son demasiado desconectados el uno del otro para comprender por completo los problemas actuales. Y a menos que puedan aprender a comunicarse más efectivamente, estos grupos no serán capaces de arreglar cualquier cosa. ¿Estás de acuerdo? Si los ciudadanos quieren tener otra protesta, debería ser más como el movimiento 15M. Al mundo le gustan las protestas pacíficas más que una protesta violenta. La nueva ley de trabajo de Rajoy ya está en vigor, pero con una planificación cuidadosa, los ciudadanos de España pueden dirigir los acontecimientos del futuro a través del voto. La triste verdad es que las cosas tienen que empeorar mucho antes de que mejorar. Pero siempre y cuando las personas están juntos, hay esperanza para un futuro mejor. Este informe fue traído por Noelle Landry y Presentacion. Gracias y buenas noches.